Hola, buenas noches. Buenas noches, ya estamos unos minutos tarde, pero ya en directo, en vivo, con nuestro estudio de Desenmascarando al Catolicismo Romano. Hoy vamos a ver nuestro penúltimo tema. Siempre sí vamos a tener 30 temas, a final de cuentas, 30 episodios, lo que equivalen a más de 30 semanas por los periodos que tomamos de descanso, etcétera. Pero hoy, bueno, vamos a estar ejecutando un tema muy interesante y habrá un pilón, como decimos acá en México, para la siguiente semana. Hoy vamos a seguir hablando asuntos doctrinales acerca de la religión, pero más adelante o en las siguientes semanas, si Dios nos lo permite, vamos a ver mucha historia. Tenía pensado eh, hacer este episodio de una forma completamente histórica, de hecho leyendo mucha información porque lo más importante de la historia pues es corroborarlo, no dejar todas las cosas en un suponiendo, ¿verdad? En un considerando nada más, sino haciendo énfasis en lo que la historia nos ha enseñado y la documentación adecuada pues para hablar justamente de todos los asuntos históricos acerca de la religión. Pero hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de la interpretación bíblica, vamos a estar hablando acerca, por supuesto, también de la reconciliación y algo que pues vamos a estar eh, pues pensando, vamos a estar meditando es justamente a lo largo de los otros 28 episodios que llevamos de esta serie, pues cómo se ha dejado la Biblia de lado, cómo se ha dejado hasta el último, cómo se ha dejado incluso su propia interpretación, pues puesta por completo fuera de la religión, ya que se le da más énfasis a la tradición y se le da más énfasis al catecismo. Y pues vamos a ver si verdaderamente la religión tiene el poder de interpretar la palabra de Dios o hay algo que tenga que ser pues como un aditivo, ¿verdad? Como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta serie. Entonces, la religión tiene el poder de interpretar la palabra de Dios, pues vamos a iniciar rápidamente a ver qué es lo que nos dice el catecismo en su apartado número 100, en el artículo número 100 que dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él, ¿verdad? Y pues cuando hablábamos muy al inicio de esta serie acerca del magisterio, es toda la autoridad eclesiástica, toda la autoridad acerca de la religión católica, por supuesto, y aquí quienes están diciéndolo, pues categorizándolo dentro del catecismo, pues es justamente la iglesia, ¿verdad? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al papa y a los obispos en comunión. Pues hoy vamos a tener una vez más, pues, la posibilidad de analizar si verdaderamente es así o si únicamente, como dice el apartado número 100, el Papa y los líderes de la Iglesia Católica pueden auténticamente interpretar la palabra de Dios. Y pues la Biblia no nos enseña eso, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas predicaban en Berea, pues las personas eh, se dedicaban a escudriñar la Biblia como nos lo enseña el libro de los Hechos en el capítulo 17, en el versículo 11, que dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que se les contaban, que se les predicaban, pues eran así, ¿verdad? Entonces, pues si verdaderamente el catecismo tuviera una concordancia o tuviera la misma guía, por supuesto, siguiera el mismo camino de la palabra de Dios, pues no podría afirmar eso, ya que nosotros mismos, aún 2000 años después, seguimos escudriñando las escrituras, todos aquellos que tienen un pastorado, un llamado de maestros, de pastores, de evangelistas, etcétera, y todos los que hemos sido llamados a la iglesia, a formar parte de la iglesia de Jesucristo, pues estamos en la intención de seguir escudriñando y de seguir interpretando la palabra de Dios con la propia Biblia, ya que pues lo vamos a ver más adelantito, no se trata nada más de ver qué pienso, qué opino o qué me gusta a mí de las escrituras, lo que no pues lo desecho, etcétera. Así que
Pues ya desde este apartado número 100 se está contradiciendo por completo Hechos 17:11 y muchos más versículos, ¿verdad? En otras palabras, pues se interpretaban por sí mismos las escrituras. Nosotros interpretamos y se interpretaban y se seguirán interpretando las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Marcos. Vamos rápidamente al Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a leer la versión Reina Valera. Ya que me senté aquí para transmitir en vivo y no alcanzo hasta mi librero, la Biblia católica, que es la que siempre hemos estado utilizando, pero yo sé que tú tienes una en casa y que pudieras corroborar justamente lo que vamos a estar leyendo en la Reina Valera, para que te des cuenta que también lo dice tu Biblia. No es que la Biblia de los cristianos y la Biblia de los católicos, pues sí hay una diferencia de varios libros. Eso es el tema que vamos a estar tocando la siguiente semana como pilón, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con la parte doctrinal, como te decía, y ya la siguiente semana hablaremos mucho de la historicidad de los libros y los denominados libros apócrifos. Pero mientras tanto, pues bueno, el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, en el versículo 24, nos dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, volvemos, está hablando Jesús, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es decir, aquí el mismo Jesús nos mostraba a cada uno de nosotros que la forma equivocada de vivir una vida espiritual es porque se ignoran las escrituras. Entonces, aquí también es algo bien importante que nosotros tenemos que poder meditar, ¿verdad? O sea, si la tradición y el catecismo son la máxima autoridad, ¿qué nos garantiza que no haya errores como todos los errores doctrinales que hemos encontrado a la luz de la palabra? Pues por una sola razón, porque como dijo Jesucristo, se ignoran las escrituras y dentro de las escrituras se encuentra el poder de Dios. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y esas son palabras de Jesús. Si era imposible que los saduceos interpretaran las escrituras, ¿por qué Jesús los reprendía por no conocerlas? Si era imposible, ¿verdad?, que la religión católica y las demás religiones y todas las sectas y filosofías, etcétera, se molesten, pues justamente porque se les cuestiona acerca de la práctica de su fe, pues es simple y sencillamente porque no están acorde con las escrituras, ¿verdad? Entonces Jesús, la propia palabra de Dios, el mismo Dios, pues nos reprende que estando haciendo caso omiso de lo que nos enseña la Biblia, pues se crean las religiones y se crean las doctrinas y se crean todas estas vidas espirituales equivocadas, puesto que se están ignorando las escrituras, se está ignorando a la Biblia, y cuando se deja de ignorar a la Biblia y se empieza a hacer caso a la palabra de Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios, entonces conocemos y reconocemos el verdadero poder de Dios. Pedro, que se supone, como afirma y como ya desmentimos en unos episodios anteriores, que Pedro era el primer papa, declara pues lo siguiente. Te repito, es el apóstol Pedro, a quien la Iglesia Católica denomina como su primer papa, pues dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, ya lo habíamos leído con anterioridad en algunos otros episodios, pero mira lo que dice. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 20. Dice lo siguiente. Bueno, desde el 19 tenemos también, amigos, amigas católicos que nos escuchan, que nos ven, que nos hacen el favor de tener atención a estos mensajes. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura que dice es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Yo sé que me puedes decir, bueno, pues eso es a lo que se refiere el apartado número 100, que son hombres de Dios los que escribieron el catecismo, pero lo hemos visto ya una gran cantidad de meses atrás, que no son inspirados por el Espíritu Santo, sino más bien son doctrinas de seres humanos, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pedro, aquel que ustedes determinan como el primer papa, que la Biblia no es de interpretación privada, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y que bien haríamos en hacer caso a la palabra de Dios, donde se cumpliría Marcos 12:24, de que al dejar de ignorar las Escrituras encontraríamos verdaderamente la voluntad y el poder de Dios. Si no podemos interpretar la Biblia nosotros, como afirma el apartado número 100, ¿por qué Pablo nos enseña que deberíamos de estudiarla? ¿Por qué Pedro nos enseña que deberíamos de hacer caso a todo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y no por una ocurrencia humana, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2:5, pues Pablo le deja unas muy grandes instrucciones a Timoteo acerca justamente del estudio de la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 2:15 dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Exhorta Pablo a Timoteo que cada vez que se presente, cada vez que él esté haciendo la obra del Señor, procure presentarse con un conocimiento amplio de lo que está compartiendo, porque pues esto también es algo que no solamente para las religiones, no solamente para la Iglesia Católica, sino también para los evangélicos que pretenden o tienen el anhelo de compartir la palabra de Dios, de abrir su propia congregación, y digo abrir como si pareciera una tienda de papas, ¿verdad? Y que cualquiera pudiera estarlo vendiendo. No, si tú tienes un llamado, pues por supuesto que debes de prepararte. No solamente basta con abrir la congregación y a ver qué tema se me ocurre y decir solamente que Dios es bueno y no confrontar el pecado y no conocer nada de escatología, de homilética, de teología, ¿verdad? De apologética, de exégesis, de hermenéutica, de escatología, etcétera, etcétera. Todo esto lo que envuelve el conocimiento real y profundo de Dios mismo, su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo y que le mostraba a Timoteo, de presentarnos aprobados como unos obreros, personas que sirven, que no hay de qué avergonzarse, porque si ustedes saben que algo no tiene su servidor, es vergüenza para hablar de Jesucristo y de reconocer que yo soy hijo de Dios y que gracias al Señor Jesús y a su sangre, a su sacrificio, pues yo tengo la vida eterna, no por mis méritos, sino todo por los de Él. Pues así de la misma manera, sin avergonzarse, hay que presentarnos conociendo la palabra de verdad, que es la Biblia, no es una tradición, no es el catecismo, y pues si, repito, si tuviera razón el catecismo en este apartado número 100, perdón, tendríamos todavía que modificar incluso los evangelios, ya que en Juan, en el capítulo 5 del evangelio de Juan, nos da pues lo que podría ser para mí, además de los demás, pues el versículo más alentador que pudiéramos encontrar para poder conocer el poder de Dios a través de las escrituras, y el versículo que pues derriba contundentemente el apartado número 100 del catecismo católico, ¿verdad? Y es Juan en el capítulo 5, en el versículo 39, que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ay, qué cosa tan ruda. Pero es Jesucristo hablando. ¿Y esto a quién se lo dijo? Si tú lees todo Juan, si lees el contexto, pues por favor, están hablando acerca de todos los que deberían de ser testigos como somos nosotros, que somos los que predicamos la palabra de Dios, que damos testimonio
de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha muerto por cada uno de nosotros y por nuestros pecados, y que cumplimos con el requisito de Juan 1:12 cuando le reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador para ser justificados delante del Padre. Y esto no se los estaba hablando como habla el artículo número 100 del Catecismo Católico del Magisterio de la Iglesia. Estaba hablándole a toda persona, no solo a los discípulos, también estaba hablando a los apóstoles, a todos los seguidores, a todos los, me atrevería a decir, simpatizantes, a todos los que lo buscaban solamente por los milagros que hacía, sin creer verdaderamente y con todo el corazón de él. Pero les decía, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras me revelan a mí, revelan a Dios, revelan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a Cristo, el Espíritu Santo revela a Dios, el Espíritu Santo revela el pecado del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el plan, todo lo que gira en torno a Dios está revelado en su propia palabra. Y esto le hablaba a todo el mundo, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 es todo lo que dice. Esto derriba por completo el apartado número 100 de la Iglesia Católica. Y si Jesús sabía que los judíos no podían interpretar las Escrituras como se supone, o las personas que somos, que no somos o no pertenecemos al magisterio, o las que profesan esa religión, que no podían escribir, interpretar las Escrituras, ¿por qué les dio tal mandato? O sea, ¿quién en realidad puede interpretar la Biblia? La Biblia revela que es el Espíritu Santo el que nos muestra todos los tesoros ocultos, la profundidad de la Escritura, lo que necesitamos saber en el día a día, lo que necesitamos conocer de los eventos del porvenir, lo que necesitamos conocer de nosotros mismos en nuestro propio espíritu. Y es el Espíritu Santo, no un grupo de hombres que se han puesto de acuerdo para interpretar las Escrituras conforme a su beneficio, ¿verdad? Y como lo hemos hablado a lo largo de todos estos episodios, como un medio de control espiritual, como un medio de control social, también es un medio de control político, económico, etcétera, etcétera, ¿no? La Biblia a nosotros nos muestra el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Yo conocí hace muchos, muchos años a una persona que estudiaba una carrera como letras, ¿verdad? Pues para convertirse en literato, para convertirse en poeta, etcétera. Es una carrera que requiere de mucha concentración, de una gran calidad y avidez por la lectura, de una comprensión muy alta, etcétera. Y me contaba, yo ya conocía por supuesto del Señor, empezaba en mi camino al cristianismo, y esta persona decía que tenía una materia donde se estudiaba la Biblia, pero no se estudiaba en la manera en la que nosotros como hijos de Dios la estudiamos con la guía del Espíritu Santo, la profundidad de las aguas del Señor, de su voluntad, de su propósito, sino que la estudiaban como un libro, pues el libro más traducido en la historia, el de mayores ventas, por decirlo así, el más distribuido, un libro que ha permanecido a través de los milenios, que ha tratado de sufrir la destrucción o la aniquilación total, y que todo lo contrario ha emergido siempre, siempre con más fuerza. Lo estudiaban justamente como eso, y obviamente en el contexto del original griego, del original arameo, del original hebreo, de la historicidad, por supuesto, de la poesía que se encuentra también en la palabra de Dios. Lo estudiaban de esa manera y lo leían, por supuesto, pero no había una interpretación espiritual. Quizá la opinión que podía tener cada una de las personas que siguen leyendo la palabra de Dios, incluyendo a los cristianos de arriba a abajo, y lee la Biblia en un año y hoy me echo 10 capítulos, hoy nada más 5 versículos, o mañana me echo todo el Nuevo Testamento y yo voy a ayunar leyendo todo el Antiguo Testamento y todo, y no entienden absolutamente nada. Por eso se crean las religiones y por eso se crean los textos fuera de contexto, y por eso se crean los pretextos, y por eso dicen, no, pues es que no le entiendo a la Biblia, y es que mejor la nueva versión internacional, que está toda completamente mal traducida, y son, no, y unas cosas espantosas. Es que la Reina Valera tiene un lenguaje muy difícil, y es que quieren entender lo espiritual con lo carnal y con el sentido carnal, y no es así. Lo espiritual se entiende con lo espiritual, y esto únicamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Por eso también las religiones, la religión católica deja de un lado la Biblia
Porque esa es la realidad. Lo hemos visto a lo largo de 30 semanas prácticamente, o más de 30 semanas, que la religión católica deja hasta el final la Biblia, hace primero caso a sus tradiciones y al catecismo, y la Biblia, como te decía al inicio, la han separado, ¿verdad? Y porque no entienden lo que está escrito, aun cuando nosotros lo hemos hecho con la propia Biblia de los católicos, se han recibido comentarios en los videos, en los podcasts, así de lo equivocado que ellos piensan que está la palabra de Dios, porque no soy yo. Bueno, me dicen que yo, por supuesto, pero yo fundamento todo lo que digo en la palabra del Señor. Y si yo estoy mal, entonces están diciendo que Dios es el que está mal. Incluso yo les he dicho, bueno, si te vas a enojar, pues enójate con el Señor. No te enojes con el mensajero, como dice el dicho, ¿verdad? Yo solamente lo que estoy haciendo es mostrarte la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente no va a concordar con ninguna religión, con ninguna capacidad humana. Y lo he hablado con mi esposa, lo he hablado con otros con discípulos, lo he hablado con amigos que les he dicho, o sea, qué arrogantes somos muchas veces de queriendo encontrarle sentido a todo lo que Dios nos muestra, todo lo que Dios nos enseña. Queremos comprenderlo con una mente limitada, una mente finita, una mente que está llena y contaminada muchas veces del pecado, del hastío, del aburrimiento, de tantas cosas y queremos entender la mente de Dios. Yo siempre les he dicho, si pudiéramos lograr hacerlo, si nosotros tuviéramos la capacidad de entenderlo, pues qué clase de Dios sería nuestro Dios. Y eso es a lo que lo quieren rebajar las religiones, a poder entender más a Dios y su palabra por los argumentos humanos que por el mismo testimonio que da la palabra de Dios. Y Juan 14:26 lo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, toda la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que dice este libro precioso, nos va a mostrar todas las profundidades que hay en él, nos va a recordar lo que ya hemos aprendido, pero esto no se da nada más por una lectura como lo hacen los literatos universitarios y que pues por supuesto no está mal porque es una joya de la literatura también, pero no es es exactamente lo mismo, no vamos a encontrar esas profundidades ni el verdadero significado de todo lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra si nos aventamos, y lo digo con mucho cuidado y con todo respeto, así de la Biblia en un año. Ok, ya te aprendiste Génesis 1, Apocalipsis 22 y luego ¿qué? ¿Verdad? O sea, no sabes diferenciar si somos dicótomos o tricótomos, si somos alma, espíritu y cuerpo, o si solamente somos cuerpo y alma y espíritu de la misma manera. Estudiamos las escrituras en un año, leemos la Biblia y no sabemos quién resucita primero, si los que murieron en Cristo, los del Antiguo Testamento, o quienes no conocerán muerte, ¿verdad? O por qué dice la palabra de Dios que es la voluntad del Padre que el hombre muera una sola vez y después de ahí el juicio, y te confundes porque hay personas, o a lo mejor ni cuenta te has dado que hay personas que murieron dos veces en esta tierra, ¿verdad? No entendemos cuando dice Jesucristo que señal no les será dada a los incrédulos, sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Y a lo mejor no puedes reflexionar, ¿tú crees que verdaderamente Jonás vivía como en la caricatura de Pinocho adentro de la ballena? Que primero no era una ballena, segundo era imposible que estuviera vivo, por supuesto, durante 3 días, y a lo que Jesús se refería era, por supuesto, a una resurrección. ¿Crees que Jesucristo es el único que ha resucitado? Y no es verdad. Muchos sepulcros se abrieron después de la resurrección de Cristo. Hubo quien regresó a la vida antes de que Jesucristo pisara la tierra. O sea, hay tantas y tantas y tantas y tantas cosas tan profundas en la palabra de Dios que solo se pueden discernir a través del Espíritu Santo y de estudios verdaderamente profundos. Y siguiendo las palabras del Señor que dice, escudriña las Escrituras. Escudriñar no es pasar tu vista de arriba a abajo. Es más, te lo pongo tan claro como esto. Es que ninguna lectura tendría que ser así, ya no digamos la Biblia, ninguna lectura. O sea, tú tomas un libro y tú pudiste haber acabado a lo mejor una novela clásica de la literatura norteamericana del siglo XIX, o pudiste haber acabado una novela también clásica de la literatura inglesa del siglo XVIII,
desde la primera letra hasta el último punto final, y no me puedes decir que no sabes de qué se trató el libro. Tuviste que concentrarte, tuviste que estudiar, no en el sentido de voy a estudiar, sino seguiste una trama, seguiste una historia, te impactaron los personajes, algunos te enojaron, otros te decepcionaron, otras veces la historia estuvo muy aburrida porque entendiste de qué estaba hablando, estaba aburrido, ¿no? Pues el personaje nunca desarrolló su máximo potencial, ¿cómo es posible que terminara de esa manera? Etcétera, pero estás comprendiendo un texto. Si eso lo hacemos con la literatura, que comúnmente pasa delante de nuestros ojos, ¿te imaginas lo que se requiere para poder comprender a Dios mismo en su palabra? Ahora, si el problema es que solamente lees noticias de chismes de la señorita Laura y de la juez y de que el novio de la novia y que se metió con el esposo de la amiga y que pues ya el problema es otro, ¿verdad? Entonces no podemos creer que nada más es pasar la mirada por la palabra de Dios, y esto se tiene que hacer en comunión con el Espíritu Santo para que nos pueda mostrar las riquezas. Sin embargo, el catecismo pues, lo que dice es que solamente el magisterio eclesiástico tiene la posibilidad de interpretación. Es una cosa completamente equivocada. Juan 16:13, por si no nos ha quedado claro. Hemos orado cada inicio de nuestros episodios, a excepción de hoy, ¿verdad? No crean que se me olvidó. No crean que no me di cuenta, más bien quise decir. ¿Qué dice Juan 16:13? Y subráyalo. Yo aquí también lo tengo subrayado. Mira, es el verde. O un gris clarito porque mi esposa es daltónica. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Simple y sencillamente, el Espíritu de verdad nos guía a nosotros a toda verdad. No lo que diga el magisterio, no lo que diga una religión. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a través de la palabra de Dios de qué es lo que se trata. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué cosa tan increíble. O sea, una vez más, esto echa abajo, por supuesto, el apartado número 100 del Catecismo Católico. No hay manera, no hay forma de que ellos digan que solamente esta iglesia o esta religión tiene la posibilidad de interpretar la escritura, quitando, ahora ya no quitan a Cristo, ahora están quitando uno de los atributos del Espíritu Santo, que es guiarnos a toda verdad, como dice Juan 16:13. Primera de Corintios 2, y vamos a leer desde el 12, dice, y nosotros no hemos recibido, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, un espíritu humano, un espíritu carnal, un yo creo, yo considero, a mí me parece, etcétera, etcétera. No, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú quieres saber qué es lo que Dios piensa de todo lo que nos ha concedido, es exclusivamente a través del Espíritu Santo, no de una interpretación privada. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El magisterio es solamente sabiduría humana, puesto que escribe un catecismo que contradice por completo la palabra de Dios. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escucha lo que sigue en el versículo 14. Porque el hombre natural, es decir, el hombre de las religiones, el hombre de las sectas, el hombre de las herejías, el hombre del ateísmo, el hombre de yo creo en lo que quiero, yo no creo en nada y yo creo en mí mismo. El hombre natural es el que no tiene a Jesucristo en su corazón, el que no conoce la vida eterna, el que no ha sido justificado, el que no es hijo de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. ¿Cómo es posible que tengamos que discernir lo que dice la palabra de Dios porque un chango, una persona, el cura de tu pueblo, el sacerdote de tu rancho, es el único que te puede decir qué dice la palabra de Dios? Y recordemos que esto era uno de los fundamentos principales por los que también Martín Lutero protestó, y por eso se nos denomina protestantes, porque protesta y dice: no es posible que ustedes sean los que quieran interpretar lo que dice Dios, porque primeramente ni leen lo que dice Dios, segundo ni lo interpretan como debería de ser, y tercero solamente hacen lo que a ustedes les conviene. Ese es el punto. Dice el versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el hombre espiritual escudriña la palabra de Dios, se adentra en las profundidades de la Escritura, solicita al Espíritu Santo que le muestre, que lo ilumine para conocer las riquezas que están dentro de la palabra. Si no fuera así, si no tuviéramos que hacerlo de esta manera como el mismo Jesucristo nos lo ha dicho, ¿por qué el salmista en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? He escudriñado tu palabra, yo sé lo que significa, yo entiendo tu voluntad, yo la guardo, puesto que la he meditado. Proverbios 7, 2 y 3: guarda mis mandamientos y vivirás. Escribe en la tabla de tu corazón cada uno de ellos. Esto no podríamos hacerlo si nosotros mismos no nos hubiéramos echado un clavado a las aguas más profundas del Señor. Y no solamente estar esperando que en cada misa que ya analizamos la semana pasada, qué cosa tan terrible y tremenda es, nos estén diciendo cómo hacerlo de acuerdo a su percepción, contradiciendo por completo 1 Corintios 2 del 12 al 14. Si tú crees que el magisterio, las autoridades eclesiásticas católicas romanas son los que pueden interpretar a la Escritura, escucha lo que dice el apóstol Juan en su primer carta, no en el Evangelio. Primera de Juan 2, 26 y 27. Pues esto dice la palabra de Dios. ¿Ya vimos? Primera de Juan 2, 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ande, ¿qué hubo? Ni yo. Ustedes no tienen necesidad de que ni yo ni nadie les enseñemos. Así es. Vayan y díganle a su pastor que estoy diciendo herejías. Vayan y digan, ¿y qué? Sí. No necesitamos de nadie. Habemos personas, puesto que es la voluntad del Padre, como ministerios, como servidores del Señor, que nos ha dado el don de poder hacer que a través de estas enseñanzas tú conozcas misterios como este. Pero si alguna vez por cualquier situación tú te encontraras completamente solo en una isla con solo la palabra de Dios, no necesitarías ningún pastor, evangelista, maestro, profeta, ni ninguna otra persona que te pudiera revelar la voluntad del Padre, sino solo el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 25 voy a retomar. No, es más desde el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Son salvos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Te están engañando. No se encuentra en la religión católica la salvación. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste, está hablando del contexto del versículo 24 y 25,
De él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¡Auch! ¿Puede ser más clara la voluntad de Dios al respecto? Porque la iglesia, además de que ni le hace caso a las escrituras, también dice que son los únicos que pueden interpretarla. O sea, eso a mí me suena más a que si tú encuentras la verdad que contradice todas sus doctrinas, entonces ellos pueden decir, no, tú no puedes interpretarlo, no sabes de lo que estás hablando. Solo yo tengo la forma de decirte de qué está hablando y no es lo que tú crees, no está contradiciendo ninguna de nuestras doctrinas. Esa es, esa es la verdadera razón por la que ellos mismos se escudan. Dicen, no, tú no puedes, solo yo. Para que todo lo que del catecismo y la tradición choque con la palabra de Dios, ellos te puedan decir, lo estás interpretando mal. Y esto es algo muy serio porque nos encontramos con una falta entonces de reconciliación con el Padre. Esto es un grave, grave, grave problema. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo ora para que la gente se reconcilie con Dios, encontrando la razón exacta en las escrituras, no de interpretación privada, sino evidentemente mostrada por el Señor. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Escucha bien esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Tú crees que este clamor de Dios mismo, de que nosotros nos reconciliemos con Él, que dejemos nuestra soberbia, que dejemos nuestros pecados, nuestras religiones, nuestras herejías, nuestra vana, mala y perversa forma de vivir, ¿tú crees que si Dios está buscando que dejemos todo esto, Él, cuando nosotros accedamos a esa oferta que Él nos ha hecho, nos va a decir, pero tú no puedes interpretar mi palabra? Es que es completamente contradictorio. Y siempre fue a través de la cruz. El tema de toda la Biblia es que el hombre se ha reconciliado con Dios. Todo el plan redentor en la sangre de Jesucristo, que fue derramada por nuestros pecados, que el sacrificio según Juan 3:16, al que envió Jesucristo de parte de Dios, vino para que nosotros no nos perdiéramos. En el Antiguo Testamento es anunciado y se cumple en el Nuevo Testamento. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, ¿se acuerdan de Adán? Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por una sola persona que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación, la vida eterna, la redención, siempre y cuando reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, como tu Redentor, cuando te hayas arrepentido de tu mala manera de vivir y te hayas alejado de las religiones y le busques de todo corazón, Él te va a oír desde los cielos y te va a adoptar. Esto es algo que solamente podemos encontrarlo en la palabra de Dios y si he de decirlo, tampoco se necesita muchísima, ¿verdad? Interpretación teológica tan profunda. No se trata de que lo entendamos. Se trata de que lo aceptemos, de que reconozcamos que con nuestra vida hemos ofendido al Padre. La reconciliación bíblica no viene a través de un dogma, no viene a través de una religión, no viene a través de una liturgia, sino a través del amor del Señor por cada uno de nosotros.
Y la Iglesia Católica y el catecismo que te impide que conozcas todas estas verdades en la palabra de Dios, está amenazando tu vida, está amenazando tu salvación, está llevándote a la condenación. La Biblia declara que nuestro destino eterno está en dos caminos, o en condenación o en vida, en la presencia del Señor o en el fuego eterno. ¿Quieres saber si te está engañando tu religión? ¿Quieres saber si caminas verdaderamente a la vida eterna? No me hagas caso de nada. Lee la palabra de Dios, escudriñala. No necesitas más que al Espíritu Santo, a Dios mismo hablando a través de su palabra, para que tú puedas darte cuenta hacia dónde caminas. Porque hemos sido reconciliados y la evidencia más clara está narrada, instruida en su palabra. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué tal? Esto es lo que dice la Biblia. Y ellos dicen, esto que acabas de leer está mal interpretado, no puedes pensar que es literal. Por eso a nosotros nos es dado como magisterio la capacidad de interpretar Romanos 5:10, no, que no te engañen. Porque nosotros éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios, según Romanos 5:10, por la muerte de Jesucristo, cumpliendo Juan 3:16. Nosotros ahora, reconciliados, seremos salvos por su vida. Que la religión no te engañe. No necesitas más que comprender estos versículos y decir, ¿es tan claro? Porque además ni siquiera es que yo te los haya mencionado, los haya citado, los haya enumerado. Si hay algo que te está haciendo comprender la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Que somos instrumentos, lo somos. Que hay pastores, más predicadores, etcétera, y que lo siguen siendo, lo son. Y si entonces el Espíritu Santo es el único, ¿para qué me congrego? Hay muchas razones mucho más grandes y más profundas por la que la iglesia debe estar unida y tiene que haber reuniones y tiene que haber doctrina y tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios, consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Pero el fundamento, Dios, es quien te va a dar el convencimiento. Es solo que tú aceptes o rechaces su oferta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque una vez más a través de tu palabra, Señor, nos enseñas toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has guiado a toda verdad, como escribió el apóstol Juan en su Evangelio, citando a Jesús mismo, que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, que es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad. Hoy te damos tantas gracias porque tu de verdad ha salido a flote. Gracias, Señor, porque nosotros podemos tener en nuestras manos este libro que es lo mejor que pudo haber sucedido en esta vida cristiana, Señor. Es nuestra lumbrera, es nuestra luz, nuestra guía. Es donde tú has revelado a Jesucristo y los atributos del Padre. Es donde tu plan redentor está establecido. Es nuestro manual de vida, nuestro instructivo paso a paso. Ayúdanos, Señor, a seguirlo tal y como tú lo has determinado en tu soberanía, en tu voluntad. Te damos gracias porque cada palabra que está establecida en la Biblia, Señor, nos edifica, nos lleva, pero también nos confronta, Padre. Pero de esa misma manera nos hace ver en dónde estamos parados. Y Señor, nosotros no queremos estar haciendo caso de magisterios y autoridades eclesiásticas y liturgias y solemnidades, así como esas que te han desagradado y que nos las dijiste a través del profeta Isaías. Si en todo lo contrario queremos tener una verdadera relación contigo, una relación profunda, que nosotros podamos estar tranquilos y en paz, descansando en tus brazos, descansando en tu palabra,
con el anhelo ferviente de leer un solo versículo, quizá un solo renglón, Padre, pero que nosotros podamos hallar paz, fortaleza, consejo en cada vez que nosotros abramos la Biblia. Padre, ayúdanos a entender que las religiones no salvan, Señor, sino solamente la relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo, puesto que Él es el camino, es la verdad y es la vida y es el único conducto que nos lleva a tu presencia. Te damos tantas gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, si Dios nos lo permite, la siguiente semana estaremos cerrando esta serie Desenmascarando el Catolicismo Romano. Estaremos haciendo mucha lectura la siguiente semana. Va a ser una enseñanza, como decía al inicio, mucho más histórica que tanto doctrinal. Creo que hoy, gracias a Dios, gracias por su guía, hemos terminado con toda la parte doctrinal, la hemos desenmascarado a la luz de la Biblia y pues no queda más que tú mismo reflexiones, que tú mismo te preguntes si estás parado en tu vida espiritual en el lugar correcto o estás viendo hacia un lado incorrecto. Así que mi oración es, como cada lunes, desde que empezamos esta serie, que la luz de Jesucristo resplandezca en tu espíritu, que ese amor que sé que es genuino, que le tienes a Dios, pues lo enfoques en la dirección correcta, dejando de lado todo hombre, toda doctrina humana, toda tradición que ha invalidado, ¿verdad?, la verdadera presencia de Dios en tu vida. Así que es mi oración, que descansen, nos vemos la siguiente semana si Dios nos lo permite. No se olviden de compartir el mensaje. Mañana se estrena a las 8 de la noche en la plataforma de YouTube este mismo tema. También puedes compartirlo, verlo, están en todas las plataformas, también en podcast. Me encuentras como De Raíz Bruno Nava, puedes buscarlo. Aquí en la página de Facebook está un QR que te lleva a todas las plataformas y en YouTube lo mismo. Que Dios les bendiga y nos vemos la que sigue. Bye bye.